Buenas tardes, compañeros. Bueno, este equipo está conformado por Jennery Toropesa, Alejandra Palacios, Reina Campaña y Azalea Pérez Villalobos. Nosotros decidimos entrevistar al profesor Octavio González Segovia, quien nos imparte la materia de Introducción a las Relaciones Internacionales. Nosotras 4 vamos para la carrera de Relaciones Internacionales. Espero que esta entrevista aclare algunas de sus dudas y les guste más esta carrera. ¿Qué es lo que más le apasiona o le gusta de su carrera? Pues lo que más me apasiona es que es una carrera que te permite estar actualizado, que te permite conocer otras culturas, otras formas de pensar, te permite viajar, aprender idiomas, pero sobre todo es una carrera que te brinda muchas oportunidades, te permite trabajar en distintos sectores, como el privado, el público, el no gubernamental. Y algo fascinante es que puedes hacer muchos amigos en todo el mundo. ¿En algún momento pensó que esta carrera, o sea, su carrera, en realidad no sería para usted? O sea, ¿qué desconfió? No. ¿No? ¿Siempre le No. gustó? Siempre me gustó. ¿Y saben por qué? Porque a mí me gustó desde niño, desde la secundaria, leer la sección internacional en el periódico. En la preparatoria me encantaba ver películas de otros países, me encantaba saber de su cultura, de sus tradiciones, de sus idiomas. Para mí, el ver esas películas me dio la posibilidad de viajar sin viajar. Y eso también hizo que yo sintiera un amor muy grande por alguna de esas culturas, por sus idiomas. Y por lo mismo, en la preparatoria empecé a aprender el alemán y desde antes en la secundaria el inglés. Y no, durante mi carrera yo siempre estuve seguro que eso era lo que yo quería y conforme transcurría el tiempo lo reafirmaba más. Por supuesto hubo materias que no me gustaron, como todas las económicas, pero a la larga entendí su utilidad. Y a la larga me di cuenta de que todas esas materias me servían para tener una visión global de lo que acontece en el mundo. Y conforme ha transcurrido el tiempo, me doy cuenta de que fue la mejor elección. Hubo un momento en el que sí sentí que había perdido el camino, pero no fue debido a la carrera, sino debido a mi empleo, que era cuando yo estaba trabajando en la industria automotriz. Eso no era lo mío. Entonces yo en ese momento me planteé volver al mundo de las relaciones internacionales y lo logré aplicando para una maestría en relaciones internacionales. Eso me regresó a mi ámbito de estudio y también me dio la posibilidad de volver a viajar, de conocer gente de otros países, aprender sus idiomas, sus costumbres, tradiciones, etc. Bueno, ¿cree que hay demanda laboral en esta carrera? Sí, pueden encontrar trabajo en el gobierno, en los 3 niveles, federal, estatal y municipal, en organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, Médicos Sin Fronteras, Greenpeace, etc. Pero también, por supuesto, en organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Organización Mundial de Comercio, etc. Y cuando hablo del gobierno, no solamente me refiero al Ejecutivo, también puede participar en el judicial y en el legislativo. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un departamento de relaciones internacionales y lo mismo van a encontrar en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Qué país consideras que es mejor para ir de intercambio? Para ustedes como internacionalistas, Sí. en términos académicos, Reino Unido. ¿Sí? Sí, aunque dependerá de sus objetivos, dependerá del área en la que se quieran especializar, dependerá también de qué idiomas quieran aprender o pulir, por lo que la elección variará
de persona en persona, pero en todo caso yo le recomendaría que fuera una universidad que de preferencia estuviera ubicada entre las 100 mejores de ciencia política y relaciones internacionales a nivel mundial. También les recomendaría que, aunque ello implique un grado mayor de dificultad, se esforzaran y fueran a un país no hispanoparlante. Ahora bien, si pueden hacer un semestre en un lugar y un semestre en otro, que uno de esos dos en un país hispanoparlante y el otro en un país en donde puedan aprender un nuevo idioma o perfeccionar alguno que ya tengan. ¿Qué idiomas hablan? ¿Qué idiomas hablan? Con fluidez alemán, inglés y español, y un cierto porcentaje de japonés, rumano, italiano y ruso. Y también algo de portugués. ¿Y cuál de todos esos se le dificultó más aprender? El ruso y el rumano. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque se deriva del latín, entonces la estructura y la gramática de ese idioma corresponde a la del latín, y en el caso del ruso porque también tiene ciertas similitudes con el latín y las reglas gramaticales del latín, por ejemplo los casos, que también tiene el alemán, pero en el caso del ruso son 7, en el caso del alemán son 4, entonces entre más son, la cuestión se vuelve más complicada. Todos entrañan distintos grados de dificultad, depende de si pensamos en lectura, escritura, expresión oral o comprensión auditiva. Por ejemplo, el japonés es el más difícil de todos los que mencioné para leerlo y escribirlo, no así para hablarlo y para entenderlo. Mientras que en el caso del portugués es muy fácil leerlo, pero no es tan fácil hablarlo, porque el portugués tiene más sonidos que el español. ¿Qué idioma es el que cree que es el más demandado con esta carrera? ¿O el que nos... Inglés. No, pero ¿cuál? En primerísimo lugar. En segundo lugar, yo diría que el francés. Porque si bien Francia ya no tiene el peso que solía tener, hay muchos países en el mundo que hablan francés. Y además es uno de los 5 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Entonces, quien quiera comunicarse de manera directa, por ejemplo, con muchas personas en África, necesita el francés. Quien quiera comunicarse con nuestros socios quebequenses en Canadá, necesitará el francés. Que todos ellos hablan también inglés, pero se sienten más cómodos en su idioma. Y lo mismo podemos decir incluso de algunos vecinos en América Latina y el Caribe, como por ejemplo Haití. Y en Europa es el caso de Bélgica, es el caso de Francia. Y por supuesto de las que fueron sus colonias en Asia, en África, en Oceanía. La comunidad francesa de naciones es muy grande, la francofonía, de ahí que yo les recomendaría aprender ese idioma. En el futuro, para los mexicanos será también muy útil el saber mandarín por el papel que está adquiriendo esa potencia y por los intercambios comerciales y por nuestra vecindad con Estados Unidos. Pero si por ejemplo están pensando en trabajar en organizaciones intergubernamentales, en ONGs, el francés va a ser un idioma más importante que el mandarín. ¿Qué universidad considera en la que los alumnos salen mejor preparados en esta carrera? En la UNAM y el Colegio de México. ¿Por qué? Por los planes de estudio, por los profesores que tienen. Muchos de ellos son profesores investigadores y eso hace una gran diferencia. Por
los convenios que tienen con otras universidades que le permiten a sus estudiantes, por ejemplo, hacer intercambios en algunas de las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, los estudiantes de la UNAM, si se quieren ir a Harvard, se pueden ir a Harvard. Claro, tienen que ser de los mejores de toda ciudad universitaria. Es decir, tienen que tener un promedio cercano a 100. Y tienen que competir contra los mejores de otras facultades, química, biología, filosofía, etc. En el caso del Colegio de México, ellos tienen la mejor biblioteca de relaciones internacionales y de estudios de Asia y África de toda Latinoamérica. Tienen acceso a muy buenas bases de datos electrónicas. Tienen un presupuesto muy grande para comprar libros, año tras año. Tienen muchos visitantes extranjeros, muchos profesores extranjeros que hacen estancias en el Colegio de México y que les imparten clases. Tienen también la posibilidad, por ejemplo, de aprender distintos idiomas que no se aprenden ni en la Universidad de Nuevo León, ni en la UABC, ni en la UDG, por mencionar solamente 3 de las más importantes de las públicas. La primera fue en Ucrania, en un gobierno municipal, en el Departamento de Relaciones Económicas Internacionales, y la segunda en una empresa alemana en Berlín, en el Departamento de Negocios Internacionales. En ambos lugares estuve por 6 meses. ¿Cómo son vistos los mexicanos en los diferentes países que ha visitado o en los que ha estudiado? Pues debo decirles que hay lugares en donde nos ven como aves exóticas, porque lo que conocen de México está muy influido por la música, por el cine, por las telenovelas, la televisión en general, la literatura, las fiestas. Hay países en donde nos conocen muy bien, como por ejemplo en Colombia, y en donde pueden saber hasta más de nuestra cultura que nosotros mismos. Yo les podría decir que la mayoría de los países en donde he estado no saben mucho de México. Nos miran con interés en la mayoría de los casos. Dependiendo del interlocutor habrá más o menos admiración. Y dependiendo, por supuesto, del conocimiento que tiene ese interlocutor. Hay mucha gente, por ejemplo, que sabe de nuestras culturas antiguas, de aztecas, de mayas, de olmecas, etc. Que sabe de nuestros vestigios arqueológicos, que sabe de nuestra música, de nuestras tradiciones, pero hay otros que no. Por ejemplo, cuando yo fui a la India, en la India hubo gente que me preguntó si México estaba en Europa. Yo no lo podía creer. Y no fue una ni 2 personas, fueron muchos. O que me dijeron, ¿dónde está México? Siendo que es uno de los países más fáciles de ubicar en el mapa mundi. Pues bien, había gente que no sabía. En Estados Unidos yo creí que me iban a tratar mal, pero no me trataron mal. Sin embargo, mucha gente después me explicó que ese fue el caso porque fui a una parte de Estados Unidos muy educada, que es Washington. Me hicieron ver que el este de Estados Unidos era una zona más liberal, más educada, con un nivel de estudios mayor, son más cultos que, por ejemplo, los tejanos o los de Nuevo México, Arizona, o los que se encuentran en el centro de Estados Unidos, que tienden a ser muy conservadores, muy racistas, xenófobos.